Todos hemos escuchado que en la antigüedad había una tribu que mataba a sus enemigos y les encogía la cabeza. Y aunque esa historia es bastante oscura, dentro de ella hay un dato más oscuro aún, que casi nadie sabía y que la verdad es bastante perturbador. Pero hoy lo conocerás. Todo comienza con la comunidad indígena Shuar, la cual se encuentra entre Ecuador y Perú. Increíblemente, es uno de los pocos pueblos que los españoles nunca pudieron vencer cuando llegaron a América. Sin embargo, no es tanto su espíritu guerrero lo que despierta la curiosidad popular, sino su macabra tradición de hacer cabezas pequeñas. Y es que hay muchos pueblos en el mundo que le cortan la cabeza a sus enemigos. Todavía hoy, en varias ciudades de México, la guerra del narcotráfico lo hace. Pero los Shuar son los únicos que además de cortar las cabezas, las reducen en su tamaño. Esta tribu no ha desaparecido, pero hoy está en contacto con el mundo moderno. No obstante, su práctica ritual, que no cualquiera la puede hacer, ya que se necesitaba gran habilidad, precisión y paciencia, cayó supuestamente en desuso, después de que fuera prohibida en Perú en los años 50 y una década más tarde en Ecuador. Pero, ¿para qué lo hacían? ¿Y qué técnica empleaban para crear una zanza? Sí, ese es el nombre que ellos le dan a las cabezas reducidas. Y es que los Shuar creen en la vida después de la muerte y le dan mucha importancia al mundo de los espíritus. Ellos creían que al matar a un enemigo, su espíritu seguía vivo, esto dentro de la cabeza. Es por eso que al cortarla primero y reducirla después, el vencedor se apoderaba del espíritu del vencido. La idea era atrapar al espíritu para evitar que se vengara. Además, ellos creían que el espíritu continuaba viviendo dentro de la cabeza, pero ahora trabajaba en beneficio del vencedor. Ahora bien, ¿cómo achicaban las cabezas? Una vez cortada la cabeza, los Shuar hacían un corte en la parte de atrás y arrancaban la piel del cráneo. Le quitaban los ojos, los músculos y la grasa. Cerraban los orificios con espinas y luego cocían la piel en agua de río. Esto sobre una fogata, sin dejar que el agua alcanzara el punto de hervor. Esto durante media hora, ya que si hervía, se corría el riesgo de que la piel se partiese y se desprendiera el cabello. Después de eso, la cabeza ya se había reducido a 1/3 de su tamaño original. Y cuando estaba así, se manipulaban los rasgos con piedras calientes y arena. Y con el calor de la piedra y la arena sobre la piel, la cabeza se reducía a 1/5 de su tamaño. Más tarde, reemplazaban las espinas que cerraban la boca y los ojos con otros materiales. Cerrar los orificios era una parte muy importante en el proceso, para evitar que los espíritus escaparan por los agujeros. Después de que ya estaba bien sellada, frotaban la piel con ceniza, lo cual les daba a las cabezas una tonalidad mucho más oscura, y adornaban la cabeza con plumas, caparazones de escarabajos y conchas. Finalmente, les hacían un agujero arriba para ponerles una cuerda y colgárselas en el cuello como un talismán. Increíblemente los Shuar perdían interés en los talismanes al cabo de 1 año y medio, máximo 2, cuando creían que su poder se perdía. Ahora bien, solo 2 criaturas tenían alma para los Shuar en el mundo. Una era el humano, pero la otra era un animal. Por esa razón, cuando un joven se convertía en hombre y debía crear su propia zanza, y no había guerra para capturar a un enemigo, podría reducir la cabeza de ese animal, y ese animal era un perezoso. Además, el bajo rendimiento de las cosechas, o la poca fertilidad de las mujeres de la tribu, era una señal de que el poder del espíritu había comenzado a disminuir, y es por eso que se tenía que hacer otra cabeza, es decir, matar a alguien más. Ahora bien, una vez que perdía su poder espiritual una cabeza, consideraban que ya no tenía ningún uso, ninguna relevancia, y perdían todo interés en conservarlas. Solo a partir de ese momento, comenzaban a intercambiarlas por otros objetos. Y esta es la parte oscura que nadie te ha dicho, y que muchos han querido esconder. Fue entonces que a principios de los años 1900, al tener ya un contacto con investigadores y exploradores, la tribu empezó a cambiar las cabezas por objetos modernos. Pero cuando los occidentales crearon una demanda de cabezas reducidas y las cabezas se cotizaban por un alto precio, empezó a suceder algo muy terrible. La tribu empezó a secuestrar personas y a matarlas, para así suministrar a los coleccionistas y a los turistas las cabezas disminuidas que ellos tanto querían. Pero todo se fue al extremo,
porque la tribu empezó a cambiar las cabezas reducidas por armas de fuego. Esto provocó una ola de asesinatos y masacres, ya que la tribu vendía más cabezas y les daban armas, y con las armas mataban a más personas para tener más cabezas. Al principio, por los gobiernos, la venta de cabezas era permitida, porque según las autoridades de Perú y Ecuador, eran cabezas hechas ya hace cientos de años. Pero al descubrirse las masacres y sacarse a la luz este hecho, se intentó poner fin a esta práctica, cuando los gobiernos de Perú y Ecuador trabajaron juntos para prohibir el tráfico de las cabezas pequeñas. Aún así, estando prohibido, el comercio se seguía haciendo en el mercado negro. Ya en la década de 1970, hasta el día de hoy, animados por este creciente comercio, personas de Colombia y Panamá, no conectados a los shuar, comenzaron a realizar falsificaciones de las zanzas, esto para su comercialización y su venta. Pero ¿de dónde sacaban las cabezas? Bueno, robaban cadáveres de la morgue. Todavía hoy, se cree que en varias zonas de Centroamérica y Sudamérica, algunas bandas criminales roban cadáveres recién enterrados de los cementerios para poder hacer esas cabezas pequeñas que cuestan tantos miles de dólares. Ahora que ya conoces esta historia, ¿tú qué opinas? La verdad no sé qué es más terrible. Que los shuar tenían la creencia en el pasado, que con las cabezas pequeñas podían atrapar a los espíritus. O lo más terrible, que desde hace algunos años se hagan estos actos atroces, cortando cadáveres recién desenterrados, para crear estas pequeñas cabezas y ganarse una pequeña fortuna.